Buenos días ingenieros, espero que estén muy bien. En este video venimos a presentarle problemas matemáticos sobre optimización y razones de cambio. El grupo está conformado por Mateo Sarmiento, Paz Paredes y yo, Nicolás Orellana. Junto con mi compañera Paz, vamos a resolver el primer ejercicio que dice: hallar las dimensiones de una lata cilíndrica cerrada, tanto en la parte inferior como superior, utilizada para guardar aceite cuyo volumen es de 32 pulgadas cúbicas, de tal manera que se emplee la menor cantidad posible de material. Las respuestas que deberían salirnos es que el radio es la raíz cúbica de 16 sobre pi y la altura va a ser igual a 2r. Mi compañero Mateo va a explicar el segundo problema más adelante. Para resolver el radio, primero debemos analizar y dibujar bocetos del problema. Una vez realizado esto, debemos tomar en cuenta que el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura, y que su área es 2pi radio al cuadrado más 2pi radio por su altura. Después, tomamos la ecuación 1 y despejamos la altura, es decir, h. Una vez que ya hemos despejado h, tenemos que tomar en cuenta que el volumen para el cual estamos haciendo esta lata es de 32 pulgadas cúbicas. Entonces, sustituimos h en la ecuación 2 y una vez que sustituimos, procedemos a simplificar y seguimos resolviendo normalmente. Después de que ya tenemos resuelta la ecuación, tenemos que aplicar la primera derivada para poder hallar a'. Una vez que ya tenemos a', es decir, la derivada de a, debemos igualarle a 0 para poder despejar r, que al fin y al cabo es el término que estamos buscando. Una vez que ya tenemos sacado r, debemos hacer la segunda derivada de a, es decir, a''. Entonces, debemos sustituir el r en esta fórmula para ver si es un mínimo o un máximo. Si es que es un mínimo, como es el caso ahora, significa que la respuesta es correcta, ya que en el problema nos decían que tiene que ser la mínima cantidad. Buenos días, ingeniero. Yo soy María Paz Paredes y voy a proceder a explicar la última parte del primer ejercicio. Anteriormente habíamos visto que el radio nos había salido que era la raíz cúbica de 16 sobre pi. Entonces, para obtener la altura, reemplazamos en la fórmula de volumen es igual a pi por r al cuadrado por altura. En el problema ya nos había especificado que el volumen era de 32 pulgadas cúbicas. Entonces, reemplazamos. Ya tenemos el radio y tenemos el volumen. Podemos despejar la altura. Entonces tenemos que 32 pulgadas cúbicas es igual a pi, que multiplica la raíz cúbica de 16 sobre pi, todo esto al cuadrado, y multiplica a h. Despejando a h para obtener su valor, tenemos que h es igual a 32 sobre pi, que multiplica a la raíz cúbica de 16 sobre pi y esto al cuadrado. Resolviendo, tenemos finalmente que la altura de la lata cilíndrica es de 3,44 pulgadas. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Mateo Sarmiento y a continuación voy a realizar el siguiente ejercicio de razón de cambio. La longitud de un abrevadero es de 12 pies y sus extremos tienen la forma de un triángulo isósceles invertido, que tienen una altura de 3 pies y su base mide 3 pies. Se introduce agua al abrevadero a una tasa de 2 pies cúbicos sobre minuto. ¿Qué tan rápido sube el nivel del agua cuando ésta tiene una profundidad de 1 pie? Bueno, aquí realizamos un bosquejo para entender el problema. Tenemos que la longitud del abrevadero es de 12 pies. El triángulo invertido isósceles, sus magnitudes, su base es de 3 pies y su altura es de 3 pies. También tenemos datos adicionales como por ejemplo el caudal, que tenemos que es 2 pies cúbicos sobre minuto y la profundidad, 1 pie. Eh, si analizamos este problema, nos damos cuenta que se trata de una variación de volumen con respecto al tiempo. Entonces, primero nos planteamos la fórmula, que es la fórmula del volumen, que sería el área del triángulo por la longitud. El área del triángulo es base por altura sobre 2 y por la longitud del abrevadero.
como aquí tenemos dos variables y queremos trabajar en una sola variable, en este caso de la variable de la altura, entonces procedemos a hacer una relación de triángulos, como se ve aquí en la imagen. Al triángulo isósceles le partimos por la mitad para obtener un triángulo rectángulo de base 1.5 por la altura que va a ser nuestra incógnita para desarrollar este ejercicio. Entonces hacemos que 1.5 es igual a 3, como la base es igual a la altura. Entonces, resolviendo esto, tenemos que la base va a ser igual a 1/2 de la altura. Entonces, este dato de aquí reemplazamos en la fórmula de nuestro volumen. Entonces, tenemos que 1/2 de h por h sobre 2 multiplica la longitud del abrevadero, que es 12. Luego de esto realizamos las operaciones elementales, que nos quedaría 1/4 de h al cuadrado por 12. Simplificamos y el volumen nos quedaría 3h al cuadrado. Luego de esto tenemos una tasa de variación de altura en un determinado tiempo. Entonces procedemos a derivar con respecto al tiempo. El volumen con respecto al tiempo, que nos quedaría 6h por la derivada de la altura con respecto al tiempo. Despejamos despejamos el diferencial de altura con respecto al tiempo y nos quedaría la derivada del volumen sobre 6h. Luego de eso procedemos a reemplazar los datos, que en este caso el caudal sería 2 pies cúbicos, lo reemplazamos, ponemos el 2, lo vamos a analizar a una profundidad de 1 pie por 1, y en conclusión nos quedaría 1/3 de pies sobre minuto. Bueno, ingeniero, esta es el fin de esta presentación. Esperamos haber llenado sus expectativas y que tenga un lindo día.